Hoy en día se habla mucho sobre inteligencia artificial y algoritmos, y aunque parezca todo un poco mágico, en realidad es todo lo contrario. El origen de la palabra algoritmo no tiene que ver con las máquinas ni con la tecnología, sino fue hasta 780 después de Cristo que el matemático persa Al-Khwarizmi desarrolla ciertos libros de álgebra. No fue hasta 1947 donde Alan Turing describe una máquina para resolver problemas matemáticos algorítmicamente. Esta máquina servía para descifrar algunos códigos o criptogramas que enviaban los espías en la Segunda Guerra Mundial. Tal vez vieron la película The Imitation Game, donde describen un poco la historia de cómo surge esta máquina. Otra de las innovaciones importantes de Alan Turing tiene que ver con el desarrollo de lo que se llamó luego el test de Turing, que era cómo podemos saber que una máquina es una máquina y no es una persona. De Datos, Algoritmos y otros cuentos es el canal donde hablaremos sobre inteligencia artificial, tecnología y sociedad. Trataremos los casos más recientes y los usos más curiosos de estas tecnologías. Si te interesa conocer un poco más sobre estos temas, suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario sobre lo que te gustaría que hablemos en los próximos capítulos. Somos Lucía y Manuel y este es el primer vídeo de Datos, Algoritmos y otros cuentos donde vamos a intentar explicar estas cosas difíciles como los datos, la inteligencia artificial, los algoritmos, las tecnologías, porque seguramente te puede interesar. Sí, este es un canal para aquellas personas que les interesa conocer un poco más, de forma más sencilla, cómo funciona, ¿no?, la inteligencia artificial y las cosas que se automatizan cada día en nuestra sociedad, ¿no?, que cada vez son más, ¿no? Y por ahí a veces uno relaciona inteligencia artificial con las películas de ciencia ficción, pero la verdad es que muchas cosas que suceden en nuestra vida diaria tienen algoritmos detrás, ¿no?, funcionando, hay casos reales. Hay diferentes usos en la vida en donde vamos a explicar por ahí en este canal los aspectos técnicos, cómo, qué consecuencias tiene, qué beneficios podría tener, etc. Si te interesa, puedes suscribirte a este canal y ver los siguientes capítulos. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial nació como un proyecto en la posguerra, con el antecedente de Alan Turing, como les comentábamos antes, que empezó a desarrollar esta máquina para la criptografía, ¿no?, para describir mensajes. Desencriptar mensajes. Eso llevó a que comience una carrera en el desarrollo de máquinas cada vez más potentes hasta llegar a lo que eran los supercomputadores. Supercomputadores que en ese momento hacían cosas muy básicas pero importantes como el estudio de la meteorología y la predicción del tiempo o cosas como llevar al hombre a la luna y traerlo de vuelta, calculando las órbitas, etc. Pero este desarrollo tuvo un grado de importancia bastante grande y se desarrollaron en diferentes universidades y centros de investigación, diferentes departamentos. Uno de ellos fue el Artificial Intelligence Lab del MIT, que fue dirigido por Martin Minsky y que fue uno de los pioneros en hablar de la inteligencia artificial como por ahí la conocemos hoy en día, ¿no?, especialmente en lo que eran las redes neuronales. Allí por los años 50, Minsky pensaba que contaríamos con un supercomputador que superaría y que podría hacer todo lo que hace un humano hoy en día. Esto lo pensaba que iba a suceder en tan solo una generación. Tengo un tip. ¿Sabían que Minsk fue el que inspiró a Kubrick a hacer HAL 9000 en Odisea del Espacio? No sé si se acuerdan, esta máquina centralizada que hacía que todo funcionase en esta nave espacial. Exacto. La HAL fue inspirado en la máquina ENIAC, que era la primer supercomputadora. De la misma manera, Herbert Simon en 1957 predecía que los ordenadores iban a superar al humano en los juegos del ajedrez en tan solo 10 años. Lo que no sucedió porque tardaron 40 años en que esto pudiese ser posible. Este tipo de promesas generó que en el estado de inmadurez de la tecnología en ese momento, muchos del campo de científico y político se sintiesen defraudados, lo que llevó a lo que se llamó el invierno de la inteligencia artificial, donde no se financió casi ningún proyecto. Exacto, recién a partir del 2000 y más importante en el 2010 fue que la inteligencia artificial resurgió de sus cenizas, como podríamos decir, porque gracias al
ordenador Watson, que pudo ganarle finalmente al Go y al ajedrez, empezó a llamar la atención y todos los centros de investigación retomaron este modelo de inteligencia artificial, ¿no? Ahora la inteligencia artificial abarca casi todos los campos de la ciencia y la tecnología. Esto se debió básicamente a ¿qué? Al aumento del poder de procesamiento de los ordenadores y además al acceso a la mayor cantidad de datos gracias a Internet. ¿Qué pasa cuando los datos con los que entrenamos el algoritmo ya tienen sesgos incorporados? Hoy vamos a hablar de varios casos que están sucediendo en el campo de la educación en este sentido. Por ejemplo, en Francia, en la Escuela Normal Superior de París, este año tenían que hacer los exámenes de admisión. En general, se requiere un examen presencial y un examen escrito. Por la situación en la que nos encontramos con el COVID-19, el examen oral no se podía hacer, entonces solamente se hizo un examen escrito. Los resultados en el campo de la literatura fueron bastante sorprendentes, ya que hubo un aumento del ingreso de las mujeres de un 59% a un 77%. Esto no es un caso aislado, sino que en Lyon también pasó lo mismo, cuando de 105 estudiantes admitieron 73 mujeres. Esto de entender que en el pasado los exámenes orales tenían un sesgo de género de parte del profesor. Otro ejemplo es la Universidad de Harvard. En la carrera musical, desde hace ya varios años, se realizan audiciones ciegas, es decir, que uno no ve a quién audiciona. Esto ha aumentado hasta un 30% la posibilidad de que mujeres ingresen a esta carrera. ¿Cómo es un algoritmo?, se preguntarán ustedes. Al final, no son más que una combinación de fórmulas matemáticas como las que aprendieron en el colegio. ¿Recuerdan que en el principio del video les hablamos de este matemático persa que había mejorado el pensamiento algebraico? Bueno, ahora la idea es explicarles un poco de cómo podríamos implementar una fórmula para un sistema de Machine Learning. Vamos a aprender la forma más básica y más sencilla de explicar. Luego en otros programas explicaremos algunas cuestiones más complejas, pero hoy en día lo que queremos hablar es de regresiones lineales. ¿Qué quiere decir una regresión lineal? Bueno, una regresión quiere decir que es una alineación de diferentes datos en forma de puntos que tienen una relación entre sí. En este caso, como es una regresión lineal, estamos hablando de una relación lineal, es decir, que podemos trazar una línea que une todos estos datos. Entonces, un modelo entrenado con estos datos nos permitiría estimar en qué posición estaría un dato nunca antes visto. Por ejemplo, si quisiéramos estimar la nota de un alumno en una escuela, podríamos, por ejemplo, tener dos variables. Por un lado, la nota que tuvo el alumno durante el año y por otro lado, supongamos el promedio de sus compañeros. Y de esta manera podríamos saber en el futuro qué nota tendrá esta persona. Vamos a ver cómo se comporta un algoritmo en un caso real donde se estima el grado que podrían tener los alumnos según una serie de datos históricos. En el caso anterior hablamos del sesgo de género en la educación, es decir, las mujeres tienen menos posibilidades de ser seleccionadas en ciertos ámbitos. Este caso que traemos ahora es un sesgo que es mucho más amplio, que incluye factores sociales, identitarios y de origen. Durante los primeros meses de la pandemia, el gobierno británico decidió cerrar las escuelas y por lo tanto cancelar los exámenes para el Certificado General de Educación Secundaria. Este certificado es el que se utiliza para acceder a las universidades y dar un nivel acorde al acceso a la educación superior. Por lo tanto, al cancelar este examen, lo que se decidió fue reemplazar el examen con un algoritmo. Los resultados de aplicar este algoritmo tuvo consecuencias desastrosas porque estas predicciones que generaban sobre los niveles de los alumnos perjudicaban a las escuelas ubicadas por ahí en barrios más pobres o de clases obreras, porque tendían a tener notas más bajas y este promedio general de cada escuela afectaba a aquellos alumnos que realmente se habían esforzado y querían tener una muy buena nota, afectando su promedio a la baja. Esta situación generó muchas quejas e incluso las familias demandaron al gobierno. Finalmente, el algoritmo salió a la luz y terminó siendo una simple ecuación. Lo más importante de la ecuación es que se ponderiza como más importante la distribución de las notas de la escuela de los últimos 3 años.
Luego se refiere a cómo si el alumno se destacó dentro de esta escuela, basado en cómo la escuela lo rankea y cómo el profesor le proveía, digamos, esta sugerencia de cómo podría ir en el examen, ¿sí? Finalmente, se utilizan los últimos resultados del Certificado General de Educación de Secundaria comparando al alumno con otros alumnos de la misma escuela o cursos que lo hayan hecho años anteriores. Asimismo, se distribuyen en grados las notas de los alumnos y se decide en qué grado se ubicará cada alumno. Por lo tanto, por último, un factor determinante era que cuando había pocos alumnos en un curso, o bien la escuela tenía pocos alumnos, la capacidad de cambiar la afección del algoritmo a su propia nota era mucho mayor que una escuela por ahí muy grande que tenía muchos alumnos, por el peso que tenían los datos, ¿sí? Es decir, que los datos eran mucho más, por lo tanto la linealidad, como habíamos visto antes, era mucho más fuerte y la posibilidad de que el alumno cambie su nota hubiese sido más difícil. Esto conllevó que el 40% de los alumnos fueran afectados por el algoritmo, entre los cuales algunos pudieron lograr que se recalculase la nota. Esto llevó a que el gobierno británico decidiese bajar la exigencia al acceso a la universidad y advirtió que hay una posibilidad de que los exámenes se pudiesen retrasar hasta el año que viene. Mientras tanto, hay un nuevo movimiento social que empieza a rechazar este algoritmo. Queremos comentarle un último caso, muy cortito, porque se nos hace el capítulo un poco largo. Es sobre la profesora Dana Simmons, una profesora de historia de la Universidad de California, que encontró a su hijo llorando y muy estresado porque no había sacado una buena nota. Él le encanta a su profesora de historia en su colegio, pero así, a pesar de mucho esfuerzo, le habían puesto un 5 sobre 10. Resulta que en la escuela utilizan un algoritmo que lo desarrolla una empresa llamada Edgenuity y que la empresa dice que es un algoritmo que sirve para guiar un poco, para que los profesores no pongan notas muy fuera de rango, pero se ve que no lo estaban usando solo para eso, sino para evaluar, digamos, la tarea de los alumnos. Dana le sugirió a su hijo entonces que desafiara al algoritmo y que en vez de apenarse por lo que había pasado, intentara descubrir cómo podía mejorar su nota. Entonces comenzó a utilizar muchos nombres propios o escribiendo respuestas más largas, o también incluyendo, por ejemplo, las respuestas correctas que esperaría el algoritmo. Eso hizo que su nota pasase de un 5 a un 8. No solo eso, siguió intentando desafiarlo y descubrió que escribiendo 2 oraciones seguidas de ciertas palabras clave que esperaba el algoritmo, obtenía el 100% del puntaje. Así que no hay que fiarse, hay que estudiar de verdad. Recordá suscribirte a este canal y dejar comentarios sobre qué temas te gustaría que tratásemos en los próximos capítulos. A su vez queremos recomendarle este libro, Artificial Unintelligence, de Meredith Broussard, que es muy sencillo de leer y que es muy útil si les gustaría aprender un poco más de la tecnología, la historia de la tecnología y cómo la inteligencia artificial, digamos, fue teniendo lugar en la historia, etc. Y nos ha inspirado para este capítulo, en realidad, también. Sí, la verdad que varios casos contados son muy interesantes. Es una periodista norteamericana muy recomendable, y los próximos capítulos también les comentaremos por ahí algunos otros libros o películas que les puedan llegar a servir si les interesa expandir un poco sus conocimientos. Así que los dejamos hasta el próximo capítulo. Adiós. Ew. I'm getting laughs. Yeah. Maybe I should host the show. Okay, all right. Stay in your lane, girl. Now. Jimmy, Uh-huh. would you like to play a game of rock, paper, scissors, robot style? Sure. Okay, let's get this game going. Show me your hand to start. Rock, paper, scissors, shoot.